Bien, chicos, entonces, comenzando nuevamente esta semana, piden estar siempre puntuales. Hemos tenido algunos desfases con la materia por cuestiones de tiempo, por lo que vamos a concluir. Hemos cerrado la clase anterior, el tema del liberalismo. Vamos a ver rápidamente la economía política. Y en cuanto a economía política, vamos a ver dos conceptos, dos temas relevantes. Lo que se refiere al proteccionismo económico-político. Vamos en la siguiente hora, en lo posible, a revisar un video, siempre y cuando podamos ingresar. Y vamos a ver el librecambismo. Dentro de esta perspectiva, la idea es tener una noción y una visión amplia de lo que es propiamente este liberalismo que hemos venido nosotros hablando y la visión del capitalismo. Hemos nosotros revisado los ámbitos que se relacionan directamente con esta perspectiva y ya dentro de la siguiente unidad, comenzando y que no hemos tenido la posibilidad de esta visión, vamos a revisar todo lo que es el proceso propiamente latinoamericano, desde el comprender y el entender la visión contrapuesta del marxismo, el socialismo, que se contrapone estas perspectivas, para lo cual debe quedar bastante claro la visión y la perspectiva de lo que es estos modelos. Dentro de la consideración de las fases del capitalismo, hemos visto primordialmente cómo el capitalismo tiene una primacía en cuanto a la visión en una primera parte de lo que es las transnacionales y la estructura imperialista en esta primera fase. Vamos entonces a ir enunciando estas perspectivas de lo que es propiamente en economía esta visión que se relaciona con lo comprendido y de la visión y la perspectiva de lo que es esta economía política. El proteccionismo está representado principalmente por un pensador y un economista, principalmente economista alemán. Este economista alemán ¿Cuál es el problema de Alemania en la época de las revoluciones industriales? No tiene una industria fuerte como lo tiene Inglaterra, por lo que necesita tener una economía de mercado diferente al liberalismo, por lo tanto propone una visión y una perspectiva donde se proteja el mercado interno. Si nosotros recordamos, por ejemplo, lo que hace el Ecuador con este proyecto, este proceso en el cual plantea el consumo de lo propio del Ecuador, es una visión proteccionista. Esta perspectiva es económica, el proteccionismo propiamente, ya lo vamos a poner acá, el librecambismo, política económica, donde se plantea principalmente la protección de los productores y las industrias domésticas frente a la competencia extranjera. Esta política económica quiere contraponer la perspectiva principal de que la producción interna es mucho más importante. Este proteccionismo y posteriormente lo que veamos como librecambismo son dos posturas económicas
estas políticas económicas que toman los países para tener una visión, una perspectiva, sobre todo en cuanto al comercio, en cuanto al impulso económico. Por lo tanto, aquí se intenta una protección de lo que es directamente a los productores y a las industrias domésticas. En general, a la industria doméstica, es decir, a la industria propia de ese país. Acuérdense de las propagandas que tanto salen hoy en día de Consume lo Nuestro, de estas propagandas que impulsan la industria propia de nuestro país. Es una visión proteccionista. ¿Cuál era el objetivo de los alemanes en esta visión en esta época? ¿Cuál era el darle? Que no podían competir, por ejemplo, con Inglaterra porque no tenían una industria fuerte. Por lo tanto, se cierran a la posibilidad del libre comercio y comienzan a impulsar esta visión proteccionista donde se le da primacía a la industria interna. El momento, y este alemán, por ejemplo, plantea la visión de que el momento que se tenga una industria fuerte se puede comenzar a competir. Si no, se genera un problema porque los países altamente industrializados van a competir de forma desigual. Se proporciona la ejecución de medidas que restrinjan por lo tanto, es una protección de la industria de visiones o perspectivas extranjeras contra la competencia extranjera. La competencia debe ser interna. Según el proteccionismo, la visión principal es que partamos de competir entre lo que se tiene internamente para posteriormente generar este proceso de expansión que sería este libre comercio. Dentro de estas perspectivas, dentro de esta perspectiva principalmente, se impulsa, se promociona que frenen la relación extranjera. Las importaciones se vuelven más caras y aquí hablamos de un elemento que nosotros tenemos en los países que no podemos competir directamente con otros, que se llama la imposición de los aranceles. ¿Por qué las cosas llegan más caras a nuestros países? Alguna vez deben haberse preguntado, porque en otros países es mucho más barato y en países que tienen visión, una perspectiva de este sentido, son más caros, principalmente porque los aranceles van aumentando, es decir, los impuestos que se ponen para los productos que ingresan de otros países, porque no hay competencia, por lo tanto. Si ponemos un producto que viene de otro país industrializado, costará la mitad de lo que cuesta en nuestro país. El momento que ingresa sin aranceles, sin impuestos, de caer la producción interna. Una de las principales medidas proteccionistas se ha constituido en una práctica llevada a cabo en países sumidos en recesión, depresión, con el fin de proporcionar estímulos a la industria nacional. Por lo tanto, los aranceles son una de las medidas propias del proteccionismo que tienen como objetivo beneficiar la producción o la industria doméstica. No se olviden que un arancel es una tarifa que se cobra, una tarifa que tiene el objetivo de determinar qué productos pueden o no ingresar y con qué precio pueden ingresar. Tiene como objetivo principal el impulsar la industria interna. A eso llamamos proteccionismo. Del modelo propiamente
capitalista dentro de estas perspectivas. Capitalista. Este proceso, aquellos países que están en vías de desarrollo, aquellos países que tienen una visión, una perspectiva donde la industria no ha sido altamente explotada, todavía no hay un impulso fuerte, se basan principalmente en modelos proteccionistas. El librecambismo será aquel modelo político-económico crítico de esta visión, donde se aplica hablar de la exportación masiva de elementos. Bien, dentro de esta consideración, el pensador, no se olviden, aquí dentro del proteccionismo, estamos hablando principalmente siglo XVIII, siglo XIX, cuando se da el proteccionismo, y directamente hablamos el librecambismo aplica una economía, una visión económica, donde el centro, obviamente, como ya sabemos desde el liberalismo, es la perspectiva del libre mercado, pero a nivel global, que es el punto central. ¿Por qué nace este librecambismo? Inglaterra, como tiene una producción desde el principio en la revolución industrial fuerte, comienza a tener excedentes en la venta, que producen más de lo que tienen en cuanto a gente que pueda comprar o a grupos que puedan comprar. Por lo tanto, necesitan expandir su economía, sus excedentes. De sus excedentes comienzan a ser comerciados alrededor del mundo y tienen que generar un modelo económico, una política económica que no limite el mercado y sobre todo este libre mercado, y se adhieren a esta visión liberal. Principalmente, no se olviden que el librecambismo y todo el liberalismo nace en Inglaterra. ¿Y por qué nace en Inglaterra? Directamente ya saben que se forma toda la consideración y la perspectiva de lo que es una revolución industrial, por lo tanto, está fundamentada en esta perspectiva. Esta política económica propone la no intervención de los estados, nuevamente una visión neta, hasta en cuestiones económicas, donde la economía no debe estar direccionada o mermada por el Estado. Aquí la economía del Estado no debe tener injerencia. Estado que ingiera o que se involucre en el comercio, para que se genere propiamente una economía de libre movilización del mercado. No debe establecer políticas discriminatorias a la importancia ni inferir a favor de las exportaciones. Deben ser libres. ¿Quiénes son los pensadores del librecambismo? Los mismos pensadores de esta escuela económica, de la escuela económica. Hablamos principalmente que el librecambismo está guiado e impulsado por esta primera escuela clásica de economía. Ya sabemos que la escuela clásica de economía son principalmente los pensadores que estuvimos nosotros revisando.
Si me ayuda Karen, ¿cuáles eran los pensadores de la escuela económica clásica? Que nosotros revisamos. Creo que era Adam Smith, Stuart Mill, David Ricardo. Ya, ellos. ya. Ellos, sobre todo Adam Smith y David Ricardo, que proponen una perspectiva de la ventaja que puede dar el libre comercio hacia el impulso de la industria, son los pensadores que generan la visión del libre cambismo. Que se adhieren a esta perspectiva. Por lo tanto, ¿dónde va a ir la crítica principal de lo que vamos a ver como es el socialismo, el marxismo, a estas perspectivas del libre cambismo, donde la industria ha generado una competencia desigual, donde ciertos países no pueden entrar dentro de la perspectiva de la competencia, pero también este modelo ventajas. Por ejemplo, si tuviéramos un libre cambismo, lo que ahora ya directamente en el avance del capitalismo se conoce como libre comercio y tratados de libre comercio, si tuviéramos un tratado de libre comercio, lo más probable es que muchos productos que llegan al país sean mucho más baratos, pero también significa que la economía interna, es decir, los productores internos, la industria propiamente ecuatoriana, caería y se convertiría, o sea, adhiere a las transnacionales. Por lo tanto, hay que tener cuidado. Hay ventajas, sobre todo con la inserción de una economía donde los productos son más baratos, pero comienzan a tener problemas nuestras propias industrias. Vamos a cerrar este tema ahí, vamos a comenzar ya directamente con el siguiente tema, la siguiente clase. En la siguiente hora nos vemos, chicos. Gracias, profe. Con eso podemos cerrarle.